Los invito a que inclinen sus cabezas y comencemos la oración del día de hoy. Señor mío, Dios que estás en el cielo, te doy gracias por un día más, por regalarnos la dicha de la vida, por regalarnos la salud, por llenarnos de todas estas bendiciones que tenemos inmerecidas. Te pedimos, Señor, por toda la gente que está pasando por esta tribulación, por toda la gente que carece de alimento, que carece de trabajo. Te pedimos que nos ayudes a enfrentar esta pandemia, que nos ayudes a regresar lo más pronto a nuestras actividades. Tú eres el único que sabes por qué ocurre cada una de las cosas y nunca nos vas a probar más allá de lo que nosotros podamos resistir. Nuevamente te damos gracias por todas las bendiciones que pones ante nosotros y esta oración te la hacemos llegar por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, bienvenidos a la clase del día de hoy. Estamos iniciando semana y nosotros seguimos viendo el tema de macromoléculas. Anteriormente ya vimos nosotros a los carbohidratos. Como lo vimos antes, las macromoléculas van a ser moléculas que en sus cadenas van a tener un número grande de átomos de carbono. Como lo mencioné anteriormente, entre las moléculas pues tenemos a los carbohidratos. En esta semana nosotros vamos a tratar a los lípidos y a las proteínas. Para esta sesión nosotros vamos a hablar de los lípidos. Los lípidos son normalmente lo que nosotros conocemos como las grasas. Entonces vamos a empezar. Primero vamos a definir qué son los lípidos. Los lípidos van a ser los constituyentes de los tejidos animales. Estos van a ser insolubles en agua, es decir, que no se van a poder deshacer en el agua, pero sí van a ser solubles en el éter y en algunas otras sustancias orgánicas. Las grasas, los aceites y las ceras van a formar parte de este grupo de macromoléculas de los lípidos y van a servir para almacenar energía tanto de los organismos vegetales como animales. Las grasas y aceites van a ser mezclas de ésteres, como aquí nos viene representada cualquiera de estas dos formas de nuestro éster, que va a resultar de la combinación de ácidos grasos de peso molecular elevado, de 12 a 26 átomos de carbono, con la glicerina. Como vemos aquí, nosotros tenemos mi grupo con mis combinación con mi OH. Por eso, estos se van a recibir el nombre de glicéridos o ésteres de la glicerina. Debido a que los ácidos carboxílicos los ácidos grasos suelen ser saturados o insaturados. Saturados son aquellos que son perjudiciales para nuestra salud debido a que normalmente son ácidos que ya tienen todos sus orbitales completos de electrones. En cambio, los insaturados son las grasas buenas, que son aquellas que todavía pueden recibir en su molécula algún otro tipo de átomo o de elemento. Entonces, como decíamos, los glicéridos van a poder ser saturados o insaturados. Los monoinsaturados van a tener un doble enlace y los poliinsaturados van a tener dos o más dobles enlaces. Por lo general, los lípidos animales van a ser saturados, mientras que los lípidos vegetales van a ser insaturados. Es decir, que las grasas de origen animal pues van a ser las grasas que normalmente nos van a hacer más daños a comparación de las grasas que vienen de origen vegetal, que esas van a ser grasas insaturadas, que van a ser grasas sanas. Aquí tenemos un ejemplo de nuestra estructura de diferentes ácidos, tanto saturados como insaturados. Aquí tenemos un ácido esteárico, que es un ácido saturado. Aquí ya no tiene ninguna cabida a ningún
tipo de electrón o molécula. En cambio, el ácido oleico es un ácido graso insaturado. Aquí nosotros, como vemos, tenemos este doble enlace que nos puede dar cabida a otro tipo de átomo dentro de su cadena, dentro de su estructura. El ácido esteárico es un ácido que nosotros vamos a poder encontrar comúnmente dentro de los tejidos tanto del cerdo como de la res, mientras que el ácido oleico es un ácido que nosotros vamos a poder encontrar dentro del aceite de oliva. Nosotros vamos a tener diferentes divisiones de los lípidos. Una de esas divisiones va a ser de acuerdo a su origen. Nosotros los vamos a poder dividir de acuerdo a dónde provienen, si son lípidos de origen animal o son lípidos de origen vegetal. Los lípidos de origen animal son, por ejemplo, como la manteca del cerdo, el aceite de ballena, la cera de la abeja, la mantequilla. Hay que tener en claro, la mantequilla no es lo mismo que la margarina. La margarina es un producto sintético. En cambio, la mantequilla es proveniente de lo que es de la leche de vaca. También dentro de los lípidos de origen animal, pues vamos a tener la misma grasa que nosotros tenemos en el cuerpo humano, el colesterol, que son las grasas que viajan a través de nuestras venas, entre otros muchos. De origen vegetal, pues vamos a tener aceites de ciertas semillas como son la nuez, el algodón, la oliva, el maíz, el cacahuate, la soya, el cárcamo, las ceras de pino, que son, por ejemplo, las ceras de pino son esos que usamos nosotros como limpiadores, como aromatizantes. Ahí están las ceras de pino, la candelina, entre otras. También nosotros vamos a poder dividir a los lípidos de acuerdo a su constitución. Entonces podemos dividirlos de acuerdo a su origen, si son origen animal o origen vegetal, y a su constitución. En cuanto a su constitución, se van a llamar triglicéridos cuando la molécula de glicerol se va a combinar con 3 moléculas de ácido. Se va a llamar triglicéridos cuando la molécula de glicerol se va a combinar con 3 moléculas de ácido. Van a ser triglicéridos simples cuando las moléculas de este ácido van a ser iguales. Es decir, aquí yo tengo mi molécula de glicerol y si se dan cuenta se están uniendo a 3 moléculas del mismo ácido. Este ácido va a ser igual, entonces tanto esta como esta van a ser triglicéridos simples. ¿Por qué? Porque mis moléculas que le consecuentan son iguales. Aquí yo tengo hasta aquí mi molécula de glicerol con 3 moléculas del mismo ácido y sumado a 3 moléculas de agua. También vamos a tener lo que son triglicéridos mixtos. ¿Cuáles van a ser los triglicéridos mixtos? Cuando yo de estas 3 moléculas, alguna es diferente, va a ser un triglicérido mixto. Una de las 3 puede ser diferente, pueden ser 2 de las 3 o incluso las 3 diferentes. Si se dan cuenta, aquí tenemos 10 de CH2, tenemos 12 y tenemos 14. Entonces a esto nosotros le vamos a llamar un triglicérido mixto. Vamos también a dividirlos, ya vimos que por su estructura, por su origen, y ahora vamos a ver su división por lípidos simples y lípidos complejos. Los lípidos simples van a ser los glicéridos, los séridos, los estíridos y los etólidos. Primero vamos a comenzar nosotros con los glicéridos. Los glicéridos van a ser ésteres de la glicerina y ácidos grasos. Los glicéridos mixtos van a formar partes de lo que son las grasas naturales. Las grasas de origen animal que tenemos dentro de los glicéridos van a formar el tejido adiposo y en los vegetales se van a encontrar principalmente en lo que son las frutas y las semillas. Los ácidos más abundantes entre los glicéridos vamos a tener al ácido palmínico, al ácido láurico, al ácido mirístico
y el ácido esteárico. La diferencia que nosotros vamos a tener entre las grasas y los aceites de este grupo es que las grasas van a ser de una consistencia más sólida, en cambio los aceites van a ser líquidos. Aquí tenemos esta consistencia más cremosa, más sólida de lo que son las grasas. Tenemos las mantequillas, las grasas de cerdos. En cambio, un aceite va a tener una textura más líquida. Está más densa, pero no deja de ser líquida. Vamos a tener también a los séridos. Los séridos van a ser llamados comúnmente ceras. Estos van a estar formados por la unión de ácidos cuyo peso molecular va a ser superior a las que forman las grasas. Sus moléculas aquí van a tener entre 24 y 26 átomos de carbono, con alcoholes monohidroxílicos que van a contener entre 16 y 36 átomos de carbono. Algunos entre los séridos más comunes de origen animal, vamos a tener a la cera de abeja, que se utiliza para elaborar algunos materiales de pulidores y productos farmacéuticos. Vamos a tener a la cera de ballena, que erróneamente también se le llama esperma de ballena. Esta cera se va a encontrar dentro de la cavidad craneana del chacolote. También vamos a tener a la lanolina. Esta se va a extraer de la lana de los carneros y se va a emplear para la elaboración de algunos ungüentos y pomadas. Estas son 3 ceras de origen animal. También vamos a encontrar ceras de origen vegetal. Estas ceras pueden ser, por ejemplo, la cera carnauba, la cera de China y la cera de candelina. Aquí nosotros podemos ver ejemplificadas lo que son las ceras de origen animal. Tenemos mi cera de abeja, esta es mi cera de ballena y esta es mi cera de lanolina. Aquí nosotros la vemos con una consistencia más cremosa debido a que ya es una imagen de una lanolina ya un poquito más procesada. Si nosotros podemos ver, hay una diferencia entre estas ceras y mis grasas de mi diapositiva anterior. Mis grasas, como lo decíamos, son de una consistencia más cremosa porque tienen menor cantidad de átomos de carbono. Mis ceras, como tienen mayor cantidad de átomos de carbono, tienen una consistencia más dura, más firme. Si se dan cuenta, en estas dos ceras, realmente su consistencia aparentemente es dura. Vamos a tener también a lo que son los estéridos, que va a ser una clase de lípidos simples, que va a comprender los ésteres, cuyo alcohol va a ser un esterol, como por ejemplo tenemos al colesterol, que es el lípido o la grasa que nosotros tenemos en las venas. También vamos a tener a los elótidos, que constituyen esto lo que son las ceras de los pinos, los abetos y las coníferas, que como ya mencionamos, pues son los aceites y las ceras que normalmente ocupamos nosotros para lo que son productos de limpieza como aromatizantes. Vamos a tener también, estos son los lípidos simples. Vamos a tener también lípidos complejos. ¿Cuáles van a ser mis lípidos complejos? Pues los fosfolípidos, los fosfoaminolípidos y los cerebrocidos. Vamos a comenzar por mencionar lo que son los fosfolípidos. Los fosfolípidos van a ser sustancias cuyas moléculas tienen un grupo fosfato y 2 ácidos grasos unidos a carbonos de glicerol. Los fosfolípidos se encuentran en las membranas de nuestras células. Aquí vemos nuestros 2 ácidos grasos y aquí tenemos a nuestro grupo fosfolito. Aquí tenemos a nuestro fosfato. Vamos a pasar para los fosfoaminolípidos. Estos lípidos van a estar formados por glicerina, por ácidos grasos, ácido fosfórico y colina. Aquí nosotros vemos a nuestra molécula de colina, donde nosotros tenemos nuestro grupo amino, que es mi grupo donde está involucrado mi átomo del nitrógeno. Tenemos mis ácidos grasos, que es mi carbono con mi oxígeno, que es mi éster, junto con un radical. Recordemos que los radicales pueden ser cualquier grupo alcano. Tenemos nuestra molécula de glicerina y tenemos mi ácido fosfórico. Algunos ejemplos de fosfolitos, pues vamos a tener a las lecitinas,
que estas se van a extraer de la yema del huevo o del aceite de soya. También entre nuestros lípidos complejos vamos a tener a los sebrósidos. Estos son lípidos que van a abundar dentro del cerebro y los tejidos nerviosos. Son ésteres del alcohol aminado esfingosina en lugar del glicerol. Dentro de nosotros, dentro de los lípidos, vamos a tener dos procesos importantes. Uno va a ser el proceso de hidrólisis y otro va a ser el proceso de saponificación. La hidrólisis va a ser una reacción de adición en la cual los triglicéridos se van a descomponer en glicerina y ácidos grasos. Esto va a ser por la acción del agua, es decir, mi triglicérido se va a combinar con agua por medio de un catalizador, que en este caso vamos a usar ácidos fuertes o algún tipo de enzimas, se va a descomponer dándonos como producto el glicerol y moléculas de ácido. Recordemos que un catalizador es aquella sustancia que yo voy a añadir para poder hacer más rápida mi reacción. Aquí tenemos el ejemplo de mi hidrólisis. Tenemos lo que es mi triglicérido, que en este caso va a ser un tripalmicato de glicerol. Tenemos que se va a unir con 3 átomos o 3 moléculas de agua y nos va a dar como producto, después de una reacción catalizada, lo que va a ser mi glicerol y mis 3 moléculas de ácido pálmico. Vamos ahora a mencionar lo que es mi saponificación. La reacción mediante la cual nosotros vamos a obtener jabón a partir de grasas y de aceites es a la que nosotras vamos a llamar saponificación. Esta reacción va a consistir en calentar una grasa con una base fuerte. ¿Qué bases fuertes vamos a utilizar? Normalmente nosotros vamos a utilizar lo que es el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio. Con esto vamos a obtener como productos el glicerol y una sal de sodio o de potasio, según sea nuestra base que ocupamos. De los ácidos grasos, y a esta sal nosotros le vamos a llamar jabón. Aquí tenemos la representación de mi reacción. Tenemos mi triglicérido y lo vamos a reaccionar con 3 moléculas de hidróxido de sodio. ¿Qué vamos a tener después de esta reacción? Se va a descomponer mi molécula obteniendo una molécula de glicerol más 3 moléculas de estearato de sodio, que es nosotros lo que conocemos como jabón. Entonces, chicos, con esto concluimos la clase de hoy. Si hay alguna duda, por favor, déjenmela en los comentarios y yo trataré de respondérselas a la brevedad. Espero que haya sido de su agrado la clase y nos vemos en la siguiente sesión.